Tal, mi nombre es Carlos Pijo. Bueno, el día de hoy vamos a... El webinar es de registros obligatorios en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, vamos a dar inicio. Un poco recordando, ¿no? Por ejemplo, esta parte de registros obligatorios viene a ser, está muy anexado, por ejemplo, al tema de la legislación, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tema de la ley como tal, la 29783, y su reglamento como tal. Sin embargo, tenemos que recordar, por ejemplo, dos resoluciones ministeriales que son de alguna manera la base de los registros obligatorios, ¿no? En esa tenemos la 050-2013 TR, que nos indican la información mínima, ¿no? Que tienen que tener en consideración los registros obligatorios. Y también cuántos son, ¿no? En general son 8. Asimismo, luego tenemos otra resolución, 085, que nos indica, por ejemplo, eh, de alguna manera se reduce para las MIPES, ¿no? Bueno, vamos a acotar un poco también cómo es la clasificación de las MIPES más adelante. Como les hacía mención, por ejemplo, la RM 050-2013 nos indica los formatos referenciales que se tienen que usar. Asimismo, también una de las cosas importantes que tenemos que recordar, que si bien es un formato, es un modelo que se puede usar, podemos añadir más cosas si consideramos. Sin embargo, no podemos quitar cosas, por así decirlo. O sea, lo mínimo que tiene que haber en mi formato tiene que ser esta información que te indica la norma, ¿no? Ya que si al no contar algún punto que te indica la RM 050 o 085, estarías incumpliendo, ¿no? Y eso sí también un poquito de que a veces se encuentra en las observaciones en algunas empresas, porque claro, cada empresa adapta el formato de acuerdo al estilo de letra, al formato como tal, pero tenemos que recordar que esta información sí se tiene que revisar para evitar que se presenten estos inconvenientes. Luego recordar un poco, ¿no? También que este tema de los registros como tal vienen a ser parte de todo un sistema de gestión de seguridad, ¿no? De alguna manera, recordando también, y bueno, también la ley está basada en el ciclo de Deming, que es el PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Y bueno, el tema de los registros está netamente en el tema de actuar, ¿no? De alguna manera podemos evidenciar todo lo que se está haciendo. Por ejemplo, si hay un accidente, se tiene que hacer el registro, la investigación correspondiente, la participación del comité, luego también la difusión de las lecciones aprendidas, darle seguimiento a las acciones correctivas y todo, ¿no? Como vemos, en sí, netamente los registros obligatorios vienen a ser el tema en la actividad de actuar, porque de alguna manera se está generando, los formatos se están convirtiendo a registro. Eso también recordar, por ejemplo, una de las cosas son los términos, por ejemplo, los formatos son plantillas que no tienen información, ¿no? Por así decirlo, que están vacíos. Y los registros son información que ya tiene, que el formato ya está llenado, ¿no? Y estos pasan a ser registros, ¿no? Por de alguna manera lo que nos dice la norma es que tenemos que tener los registros, o sea, los formatos llenados, ya sea el tema de monitores ocupacionales, capacitaciones y todo, ¿no? Asimismo también, no solo llenado, sino también eh, bien llenado, por así decirlo. Un poco lo que hacíamos referencia a la RM 085, por ejemplo, que aplicaba el tema de la reducción, ¿no? Simplificada de los registros, aplica para las MIPES, ¿no? Por ejemplo, tenemos que tener en consideración eh, si nuestra empresa, bueno, es una MIPE, entonces correspondería, ¿no? A que de alguna manera se cuente con menor documento, por así decir. Y bueno, entendiendo que, por ejemplo, ahora la clasificación de las MIPES está netamente en la cantidad de ventas, ¿no? Por ejemplo, y esto se hace referencias al OIT, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de la microempresa, hasta 1500, hasta 150 UIT, pequeña empresa de 150 a 1700 UIT, de mediana, más de 1700 UITs hasta 2300, ¿no? Entendiendo que, por ejemplo, anteriormente se hacía referencia también a la cantidad de trabajadores, ¿no? Entendiendo que desde 2013, desde julio, no solo se basa en las ventas, ¿no? Ventas. Más o menos lo que hacíamos referencia, para que es importante saber lo anterior, porque de alguna manera, por ejemplo, para las microempresas, aplican que de alguna manera se cuente con estos tres registros, ¿no? El registro de accidentes, de enfermedades, incidentes peligrosos,
el registro de exámenes médicos ocupacionales, el registro de inspecciones internas. Para las pequeñas empresas ya aplican 5 registros, ya sería el tema de las estadísticas, SEMO, los accidentes, seguimiento y la evaluación del sistema de gestión. Y ya para en general las medianas y las grandes, ya aplica el tema de los 8 registros como tal, ¿no? Que está el tema adicionales a los que hemos mencionado, está el tema de los monitoreos ocupacionales. Los monitoreos, los equipos de seguridad y emergencia y los de auditoría. Lo que habíamos hecho mención, ¿no? Si bien es importante contar con la información de los registros, es importante que estos estén bien llenados, ¿no? Por ejemplo, que estén bien colocados la información, eh, evitar dejar espacios, ¿no? Ya que de alguna manera esto, o evitar borrones también, ¿no? Esto también se podría prestar que se está modificando la fecha o algo así, ¿no? Por eso de alguna manera se tiene que tener bastante cuidado en el tema del manejo de la información, sobre todo de los registros obligatorios, ¿no? Luego, también una de las cosas importantes conocer es el tema del tiempo de conservación de los registros como tal. Por ejemplo, tenemos los registros de enfermedades ocupacionales que tienen un periodo de 20 años. A diferencia, por ejemplo, de los registros de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, son de 10 años y los demás registros son de 5 años. Sin embargo, tenemos que tener en consideración que de alguna manera el empleador debe contar o debe tener a la mano de la gestión pasada, pues, ¿no? De los últimos 12 meses. Eso quiere decir que, por ejemplo, si mi la información, por ejemplo, de los accidentes que se han hecho, ¿no? O la información de las inspecciones de seguridad que se han hecho. Esa información también, ¿no? Se tiene que contar. Asimismo, también, sin embargo, por ejemplo, la SUNAFIL podría solicitar información de más de 2 o 3 años. Sin embargo, el empleador, bueno, la persona que está siendo fiscalizada o la empresa que está siendo fiscalizada, de alguna manera va a tener un tiempo razonable para de alguna manera presentarlo, ¿no? Ya que probablemente lo pueda tener esta documentación en otro lado, en alguna CEN, ¿no? A ese tiempo razonable. Y bueno, de alguna manera, estos registros dan evidencia de que de alguna manera todas las actividades que sean programadas en el programa anual de seguridad se están ejecutando. Otra de las cosas importantes también es recordar que, por ejemplo, esta información, a excepto de los exámenes médicos ocupacionales, que son temas de confidencialidad entre el trabajador que ha pasado el examen médico y el médico, ¿no? A diferencia de exceptuando ese, los demás información, los trabajadores, así mismo también los representantes de las organizaciones sindicales, pueden consultarle, ¿no? Por el tema de las inspecciones, por el tema de los monitoreos como tal, ¿no? Se están realizando, ¿no? Se puede realizar la consulta, eso también es importante tener en consideración. Asimismo, otra de las cosas, por ejemplo, es el tema que se puede manejar ya sea de manera física o virtual. Bueno, ahora a veces hay aplicativos, ¿no? Que los mismos, al mismo llenar, por así decirlo, en el mismo momento, se puede tener el mismo registro, ¿no? Se pueden usar estos mecanismos y son válidos, no necesariamente tienen que ser físicos. Y bueno, de alguna manera igual no es, pero sí tenemos que tener en cuenta que ya sea que se vaya a usar de forma virtual o algún software, eso tiene que ser respaldado. Porque de alguna manera también esta información y también tiene que considerar el tema de la confidencialidad, ¿no? Y bueno, también el tema de la disponibilidad que se tenga. Si bien por el tema del cumplimiento, claro, está el tema de poder cumplir con los 8 registros obligatorios, eh, pero para un buen sistema de gestión de seguridad en el trabajo, no basta con solo cumplir con esta información, ¿no? Y contar con los registros y ya está, ¿no? Sino también la información que vamos recabando al realizar esto, ¿no? Por ejemplo, los monitoreos ocupacionales, por ejemplo, ver los agentes, ¿no? Por ejemplo, los agentes físicos.
Claro, no basta que, por ejemplo, en mi monitoreo me está saliendo, por ejemplo, el ruido alto en diferentes zonas y ya queda con mi registro. No, sino también las acciones y también lo que vamos a obtener, pues, ¿no? Por ejemplo, igual los accidentes, ¿no? No es solamente registrar, ¿no? Registro un tipo de accidente, de aquí 2 meses vuelve a pasar el mismo y así durante el año, ¿no? O sea, si bien estás cumpliendo por el tema de registrar la información, sí, pero la idea es que de alguna manera también toda esta información de los registros te sirvan, ¿no? Por ejemplo, para generar estadísticas, de acuerdo, por ejemplo, bueno, y también una de las cosas aplicadas, por ejemplo, era de acuerdo a los accidentes, sacar una estadística de ver, por ejemplo, qué día de la semana hay más tendencia que pueda ocurrir, ¿no? Y entonces, y también en qué áreas. De alguna manera te puedes focalizar, de alguna manera las inspecciones. eh, claro, la supervisión, no solamente focalizar de alguna manera en esos días, en esas áreas, y de alguna manera, de alguna manera por estadística se ve que el tema pasa a reducir el tema de la accidentabilidad también, ¿no? Y es por eso, de alguna manera, toda esa información que al final nos sirva realmente para ayudar al sistema de gestión como tal. Así mismo también, por ejemplo, esto también nos da evidencia, ¿no? De que realmente el plan anual de seguridad, los programas, ya sea el programa de capacitación, el programa anual de seguridad y el programa anual de servicios de seguridad se están llevando a cabo, ¿no? Por ejemplo, también ver las desviaciones. Por ejemplo, en las inspecciones podemos detectar ya sea condiciones, pero no solamente condiciones, también tenemos que registrar actos, ¿no? Y de alguna manera ver, por ejemplo, qué porcentaje de actos se está repitiendo o qué porcentaje de condiciones es más repetitivo, ¿no? Y de alguna manera también ver su seguimiento, ¿no? Realmente, porque si bien estás cumpliendo con el tema de hacer la inspección, pero de alguna manera también es importante que puedas cerrarlo, porque si al final no se cierran, de alguna manera no, todavía está viendo la causalidad, ¿no? Del tema de que pueda ocurrir accidentes, las acciones correctivas respecto, ¿no? Ya sea de los monitoreos ocupacionales, de las capacitaciones como tal. Y bueno, y todo esto lleva al tema de poder implementar mejoras continuas, ¿no? Ya que sabemos que el sistema de gestión es un ciclo y siempre está en mejora continua, ¿no? Y eso sí también te vas a recordar que se tiene que hacer el cumplimiento legal, ¿no? De lo mínimo que te dice la ley, porque en todo caso, si no, puede ser un tema de ser sancionable, ¿no? Asimismo, también esta información me va a servir también para el tema de los hipercel, ¿no? Por ejemplo, la información de los exámenes médicos ocupacionales, de los monitores ocupacionales, el tema también de las capacitaciones, las inspecciones, ¿no? Y toda esta información al final me sirve y para de alguna manera actualizarlo, mejorarlo, ¿no? Tenemos que entender, por ejemplo, que el IPRC es como que la columna vertebral, ¿no? Del sistema de gestión, que de alguna manera este IPRC tiene que ir modificándose porque de alguna manera se tiene que ir mejorando, ¿no? Ya sea porque haya ocurrido accidentes, bueno, es lo que indica la ley, que tiene que ser mínimo un año, pero no necesariamente tiene que ser mínimo un año. Si vemos mejoras, si vemos que estos registros, al final, toda esta información nos aporta información y podemos mejorar el IPRC, ese es el objetivo. Bueno, vamos a pasar por cada registro, las consideraciones más o menos que se tienen que tener, el tema de, por ejemplo, registros de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes. Bueno, un poco recordando, por ejemplo, el tema del accidente, ¿no? Un accidente es un evento no deseado en el que el trabajador sufre lesión corporal, ¿no? Y bueno, esta es la condición que tiene que ser dentro de la jornada habitual de trabajo y también o por alguna orden recibida, ya sea del jefe o el empleador, ¿no? Así fuera de la empresa y horas de trabajo. Bueno, la clasificación, ¿no? El tema de los accidentes leves, accidentes incapacitantes, accidentes mortales, clasificándose el tema de los accidentes incapacitantes en accidentes total temporal, parcial permanente y total permanente. Y bueno, por ejemplo, tenemos que recordar al Decreto Supremo 06/2022, que por ejemplo se actualizó y bueno, redujo los formularios que había, ¿no? Antes habían 4, ahora solo hay 2. Y bueno, por ejemplo, nos actualizaron, por ejemplo, el tema de la tabla de los incidentes peligrosos, ¿no? Esta es una guía, sin embargo, esto es algo referencial para saber qué se considera incidente peligroso. Si bien, bueno, en la definición la diferencia está en que ambos son eventos
no deseado. Sin embargo, el incidente peligroso, la magnitud de daño puede ser, hubiera sido catastrófico o hubiera sido mortal, a diferencia del incidente peligroso que la consecuencia no es tan grave, ¿no? O solo o hubiera requerido, o solo requiere primeros auxilios, ¿no? Esa es la principal, ¿no? La magnitud. Y recordar que, por ejemplo, los incidentes peligrosos, así como los accidentes mortales, se tienen que notificar. Claro, los incidentes peligrosos, accidentes y enfermedades ocupacionales, todos se registran, pero los que se tienen que reportar son los incidentes peligrosos y los accidentes mortales. El tema de las enfermedades profesionales, eh, igual, ¿no? De alguna manera se hace la investigación para detectar realmente si estamos ante una enfermedad profesional. Y bueno, se tiene, por ejemplo, una norma técnica donde se indica el listado de enfermedades profesionales, ¿no? Por el tema, a veces lo relaciona con las actividades económicas, ¿no? Principalmente. Bueno, una de las cosas importantes, por ejemplo, del registro, como les decía de referencia, este es el modelo que nos indica la RM050. Se puede variar, puede cambiar la estructura, pero la información mínima que tiene que tener es la que te indica, ¿no? La RM050. Por ejemplo, nos indica, ¿no? La información del empleador, la información en caso sea del tercero, contratista intermedio. Eso es importante no recordar, por ejemplo, que hay el tema de la solidaridad compartida, ¿no? De alguna manera, la responsabilidad solidaria, porque de alguna manera, y por eso también hay bastante en temas, se ha incidido o se ha hecho énfasis, ¿no? Por ejemplo, en el tema de hacer una gestión de contratistas, ¿no? O de proveedores también, porque de alguna manera estos también afectan a, ya sean nuestros procesos, porque de alguna manera al suceder un accidente también está afectando, ¿no? Y por eso también es importante que se ponga alineamientos de seguridad para que se establezca. Bueno, también el tema de llenar la información del accidente de trabajo, del trabajador, ¿no? En todo caso, más o menos el puesto de trabajo, el tiempo, esto nos va a dar también toda esta información nos va a servir para el tema de la investigación como tal que se va a llevar a cabo, ¿no? También la fecha que ocurrió el accidente, la fecha también del inicio de la investigación. Tenemos que recordar, por ejemplo, que en la investigación del accidente tiene que participar, ¿no? El comité y el supervisor de seguridad también de trabajo. Tal. Luego también clasificar, ¿no? Por ejemplo, el tema del accidente, qué tipo de accidente, si es leve, incapacitante, mortal, y si es incapacitante, ¿no? Lo que habíamos indicado anteriormente, ¿no? Los días de descanso, si corresponde, y también la cantidad de trabajadores, ¿no? Afectados. Y también, por ejemplo, si es un incidente peligroso, indicar, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de trabajadores que pudieron ser afectados, la población, ¿no? Potencialmente afectados, cuando es un incidente peligroso, porque hemos dicho que un incidente peligroso puede ser algo pudiendo ser catastrófico, ¿no? Pudiendo ocasionar pérdidas significativas, ¿no? A la organización. También el incidente y también si se brindaron los primeros auxilios, ¿no? Igual también la fecha, el lugar exacto. Y, por ejemplo, una de las cosas adicionales que nos dice, por ejemplo, aparte de ese registro, es que tenemos que tener en cuenta la declaración de afectado, ¿no? Ya sea del personal que ha sufrido el accidente, pero también de los afectados o también de los testigos como tal. Mientras yo tenga mayor información, esa me va a servir para hacer una adecuada investigación de accidente, ¿no? Dependiendo de la metodología que se vaya a usar, ¿no? También el procedimiento, por ejemplo, el plano, en qué lugar exacto ha sucedido, también hacer una línea de tiempo, ¿no? Indicar los registros, ¿no? Y de alguna manera toda esta información al final los registros, por ejemplo, si la persona cuenta con las recomendaciones, con las capacitaciones, si llenó el ATS, toda la información que se tenga en ese momento, ¿no? Y hacer una línea de tiempo donde se pueda verificar, ¿no? Desde el inicio y hasta el suceso y cómo se atendió todo ese tema. Toda esta información al final va a servir para de alguna manera plantear las medidas correctivas, ¿no? Al plantearse debe poner un responsable y una fecha de ejecución, ¿no? Y esto se tiene que dar por cerrado, ¿no? A veces lo que pasa es que de alguna manera esto se hace, se colocan las medidas correctivas
se colocan los responsables como tal, pero por ejemplo el Estado, algunas quedan abiertas, ¿no? O algunas están cerradas, otras abiertas, ¿no? Y esto sí puede ser de alguna manera sancionable, ¿no? O que no se consideren las medidas correctivas adecuadas, ¿no? Solo se pongan el tema de no capacitar y quedar ahí, ¿no? O sea, cuando realmente eh, tiene que ir un poco más a la causa del problema, qué tal, ¿no? ¿Qué ha sucedido, ¿no? Si bien el error humano puede ocurrir, igual tiene que las medidas correctivas ser correspondientes al suceso que se ha presentado, ¿no? Y bueno, y por último está también los responsables de quien realiza la investigación como tal, ¿no? Esto igual también es importante que cuando suceda un accidente en la reunión del comité se presente, ¿no? Igual también se haga el seguimiento de las acciones correctivas, ¿no? Ya que tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, algunas acciones correctivas van a implicar un costo, ¿no? Y de alguna manera también se le tiene que hacer un conocimiento también al tema de la alta dirección, la gerencia, para que de alguna manera destine estos recursos, ¿no? Y de alguna manera se pueden implementar y mejorar la condición de trabajo. Luego tenemos el registro de enfermedad ocupacional. Bueno, en la primera parte es muy parecida a la anterior, información del empleador principal, del empleador intermediario, la tercerización, contratista, subcontratista. Y bueno, aquí va registrando en todo caso, ¿no? Si se presenta algún caso de una enfermedad, ¿no? Asimismo, también el tipo de agente que está ocasionando. Igual, por ejemplo, esto va acompañado de un informe, ¿no? También médico que tiene que hacer. De alguna manera va a ir los EMOS ocupacionales, los monitoreos y toda la información correspondiente al tema de poder determinar, ¿no? Si es una enfermedad ocupacional. Igual detallar las causas exactas de por qué se está presentando, el tiempo de exposición que puede estar esa persona, cuánto tiempo y todo, ¿no? Igual se tiene que hacer toda una investigación para realmente determinar, ¿no? Igual que igual que el accidente, se tienen que indicar las medidas correctivas, igual, ¿no? Los responsables y que esto se tenga que cerrar como tal. Lo que hemos dicho, ¿no? Que tiene que notificar netamente los accidentes mortales y los incidentes peligrosos dentro de las 24 horas. Tenemos que recordar, por ejemplo, que hay ya el sistema de accidentes de trabajo, que es este link, por ejemplo, y que de alguna manera es ahí por donde se llena la información, que netamente el empleador, o sea, la empresa está obligada a notificar, ¿no? Si es un accidente o un incidente peligroso. Y bueno, el Centro Médico Asistencial reporta los accidentes de trabajo no mortales y las enfermedades ocupacionales. Y ahí tienen sus plazos. Lo que hemos dicho, por ejemplo, uno de los cambios que han habido referentes a esto es el Decreto Supremo 06-2022, que de alguna manera redujo los formularios que había, ¿no? Se ha reducido a dos, uno el tema de los accidentes y el otro el tema de las enfermedades ocupacionales con los incidentes peligrosos, ¿no? El tema, luego tenemos el otro, ya hemos visto el primer registro, ahora vamos a ver el segundo, que es el registro de exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Igual, por ejemplo, si tiene el protocolo de exámenes médicos, la RM 312-2011 MINSA, igual de alguna manera recordar, ¿no? La obligatoriedad que hay en el tema de la evaluación ocupacional médica. Primero, el tema de la evaluación médico preocupacional, o preempleo antes del el trabajador ingresa a la organización. Luego el tema del periódico, que se pasa, va a depender, ¿no? También del alto riesgo, anualmente o cada 2 años, y la evaluación de retiro, ¿no? Que de alguna manera es optativo, ¿no? Y bueno, esta evaluación médica nos va a permitir, ¿no? Si el personal se encuentra alto con alguna restricción, y esta consideración se tiene que tener en cuenta para el tema de la elaboración del programa de vigilancia ocupacional como tal, ¿no? Y en todo caso, si el trabajador no está apto, no puede ingresar a trabajar. Bueno, esto es como tal, por ejemplo, en la RM050 no hay un modelo referencial. Esto más o menos podría ser un modelo referencial, que es netamente el tema, ¿no? Registrar a los colaboradores, el DNI, el puesto de trabajo y básicamente el examen médico, ¿no? Y si si está apto con restricción y para que le den un seguimiento.
Ya, luego tenemos el tercer registro, que es el registro de monitoreo ocupacional, ¿no? Como lo que hemos dicho, de alguna manera, una de las cosas, por ejemplo, recordar que, por ejemplo, la normativa no nos dice la periodicidad que se tiene que hacer, si esto se tiene que hacer anualmente. Sin embargo, es una buena práctica realizarlo anualmente, porque de alguna manera, ¿qué es al final un registro de monitoreo ocupacional? De alguna manera nos están midiendo los agentes ocupacionales que están habiendo en el ambiente de trabajo. De alguna manera también estamos verificando que estos ambientes se han mantenido, ¿no? O siguen en las mismas condiciones que en el año anterior, ¿no? Y, bueno, verificando también que esto se encuentre en el parámetro que no superen, por ejemplo, los valores máximos, ¿no? Admisibles, ¿no? Dependiendo de la gente que se evalúe. Una de las cosas, por ejemplo, del monitoreo ocupacional es que de alguna manera va a identificar, ¿no? Los factores de riesgos, también va a determinar los niveles de riesgos, y asimismo también sobre todo esto, el tema de la eficiencia el método de control, ¿no? Porque igual en el IPRC nosotros estamos colocando las medidas de control que vamos a considerar, ¿no? Y de alguna manera se vuelve a reevaluar y luego de alguna manera se reduce, ¿no? El riesgo. Y de alguna manera este monitoreo realmente nos está llevando o no, se va a realizar y nos va a llevar, nos va a dar a conocer si realmente está haciendo un buen control y también asimismo también se mueve, se tiene que medir, ¿no? De alguna manera. Asimismo también es un cumplimiento legal y bueno, también orienta las acciones y control de prevención, ¿no? En este tema, por ejemplo, cuando sale el tema de si pasara, ¿no? Algún punto, por ejemplo, de iluminación que salga abajo, se tiene que hacer un cambio, aumentar modificar la distribución o aumentar, por ejemplo, la cantidad de iluminación que hay en ese lugar, ¿no? Dependiendo. Toda esa información igual, como se dan cuenta que al final el monitoreo ocupacional sí aporta mucha información porque de alguna manera nos permite mejorar. Y bueno, los agentes que te indica la norma que se tienen que monitorear están los agentes físicos, agentes químicos, biológicos, psicosociales, factores de riesgos socioeconómicos, ¿no? Claro que esto va acompañado a un programa de monitoreo ocupacional, ¿no? Que de alguna manera este programa nos va a indicar, por ejemplo, la cantidad de puntos, también el grupo de exposición similar que puede haber, que se pueden agrupar de acuerdo al tipo de actividad o al tipo de proceso que se está llevando, para de alguna manera igual, ¿no? Ya que de alguna manera igual el monitoreo ocupacional se tiene que hacer por muestreo y de alguna manera este muestreo también tiene que ser representativo hacia a mi población, ¿no? Ya que de alguna manera si los puntos que se van a monitorear no son significativos, al final lo que yo estoy haciendo es que, claro, estoy cumpliendo con la ley, pero no me está realmente dando una información real de la exposición que tiene el personal. Y también, sobre todo, también tenemos que considerar, por ejemplo, cuando se haga el tema de la carga laboral, ¿no? También, ¿no? Ya que si se va a llevar a cabo, por ejemplo, en un horario que la carga laboral es menor, o de alguna manera eh, esto puede llevar a falsos errores, ¿no? Porque de alguna manera me eh, podría presentar sesgos, ¿no? Es importante también considerar el tema de los monitores ocupacionales. Y claro, como les dije, no de alguna manera no es que se tengan que monitorear todos, sino de acuerdo a este programa y de acuerdo a los puestos de trabajo, de acuerdo a la actividad que yo tenga, yo voy a de alguna manera indicar qué agentes voy a monitorear, ¿no? Ya sea que, por ejemplo, si hablamos de trabajos en calientes, humos metálicos ¿no? O sea, los humos metálicos, ¿no? Los productos químicos como tal también. Y por cada agente también se tiene que ver, ¿no? También la cantidad de puntos. Por eso es importante también tener este programa para de alguna manera que igual lo que dije, ¿no? Que se tenga el muestreo adecuado, que esto también sea representativo, ¿no? A la población que tenga. Igual, igual que, por ejemplo, la información de los accidentes, ¿no? Igual hay la información de los datos de empleador, ¿no? Eh, luego va el área donde ha sido monitoreada, la fecha, indicar, ¿no? El agente, ¿no? Es buena práctica, bueno, normalmente, ¿no? Por cada agente se tiene un registro, ¿no? Para de alguna manera no conglomerar toda la información, ¿no? En un solo registro.
Luego contar si cuenta un programa de monitoreo, sí o no. Ya hemos visto por qué es importante tener un programa de monitoreo, porque de alguna manera nos va a indicar los puntos, también nos indica, por ejemplo, la fecha que se va a realizar, y también la frecuencia, por ejemplo, también del monitoreo que se tiene, ¿no? También la cantidad de trabajadores, porque esa cantidad de trabajadores nos va a permitir también que de alguna manera determinar que esos monitoreos sean, realmente nos contribuyan, ¿no? La información que se vaya a, a recolectar de alguna manera al programa de seguridad. También la empresa que hizo el monitoreo, también el tema de los resultados del monitoreo y la descripción de las causas, ¿no? Por ejemplo, que puede haber desviación, ¿no? En los resultados, por ejemplo, nos van a indicar los puntos con el nivel que ha salido, comparando con lo normativo o lo que está establecido, ¿no? Por ejemplo. Y de alguna manera vamos a determinar si cumplimos o no se cumplen, ¿no? En todo caso, si no se cumple, se tiene que identificar las causas, ¿no? En todo caso, se va a tener que verificar, ver las condiciones y verificar por qué de alguna manera ha salido estos valores altos, ¿no? Verificar, ¿no? Ya sea por la carga de trabajo, ver todas las condiciones, ¿no? De alguna manera, para de alguna manera también proponer acciones que me permitan cambiar las condiciones de trabajo para que de alguna manera estos valores cumplan, ¿no? Y bueno, también las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Normalmente, por ejemplo, los monitoreos es tercerizado, sin embargo, también la empresa lo puede realizar, si bien si tendría que tener el personal capacitado, el tema también del personal con las condiciones, con los equipos, ¿no? Por ejemplo, también hay, por ejemplo, el tema de QHC, también brinda el servicio de monitores ocupacionales como tal, ¿no? Luego tenemos lo que hemos dicho, ¿no? Igual, esto va acompañado del programa anual de monitoreos, del informe como tal, ya que el informe ya es más detallado, indica, por ejemplo, la metodología que se usa, los equipos, los certificados de calibración, la metodología que se ha usado, ¿no? La cantidad de puntos que se han tomado, y bueno, también el tema de los certificados de calibración, ¿no? Ya que de alguna manera los certificados de calibración me dan de alguna manera que la medición que se ha hecho con este equipo es la correcta, ¿no? No hay un falso que pueda haber ahí, ¿no? Igual esta información, por ejemplo, también tenemos que recordar que si bien la empresa tercera nos puede brindar esta información, igual el responsable de llenarlo es el área de seguridad, ¿no? De la empresa, ¿no? O el responsable que sea en el tema de seguridad en la empresa, ¿no? Por ejemplo, el cargo, el nombre, la fecha, ¿no? Luego tenemos el registro de estadísticas, que tenemos dos formatos, en estos tenemos el formato de datos de registros y el registro de estadísticas, ¿no? El formato de datos se va llenando mensualmente y el registro de datos estadísticos se realiza por trimestre, ¿no? Dividiendo al año en 4 trimestres y, bueno, presentándolo, ¿no? Igual de forma trimestral. Esto de alguna forma, ¿no? Igual es como un resumen, ¿no? De alguna manera, si han sucedido accidentes, incidentes, enfermedades, todos los eventos nos indican la cantidad que han habido. Y de alguna manera también esto nos permite calcular los indicadores de seguridad, ¿no? Tenemos indicadores de frecuencia, indicador de severidad, indicador de accidentabilidad. Bueno, el indicador de frecuencia, como lo vemos aquí, es el número de accidentes entre las horas trabajadas, ¿no? Por 1.000.000. Ese es el factor que se usa en el Perú. Porque, por ejemplo, en otros países se puede usar otro factor, ¿no? Pero en el Perú este es el que usamos, ¿no? Igual, el índice de severidad es el número de días perdidos entre las horas trabajadas por 1.000.000. Y el índice de accidentabilidad es la multiplicación de los dos entre 1.000. Eso es lo que tenemos aquí. Este es un ejemplo referencial, ¿no? Por ejemplo, aquí considerar los accidentes que han ocurrido, las horas trabajadas, por 1.000.000, ¿no? Y aquí tenemos el factor. Igual de severidad, ¿no? Vemos que, por ejemplo, las que han tenido descanso médico, estos 30 accidentes, 700 días, ¿no? Dándonos como el índice de severidad 1.056, ¿no? Y el índice de accidentabilidad es la multiplicación de ambos.
Bueno, el día de cargo, por ejemplo, esto se refiere al tema de que si ha sucedido un accidente y, bueno, ya sea que ha ocasionado daños o lesiones, ¿no? Por ejemplo, total permanente, ¿no? Por ejemplo, podemos usar una guía, el decreto supremo el reglamento de minería, que es el 024/2016, que nos, por ejemplo, nos pone la tabla de día de cargo, ¿no? Nos indica de alguna manera si haciendo relación, por ejemplo, si es un accidente con capacidad de pierna en cualquier punto arriba de la rodilla, se considera 4.500 días de pérdida, ¿no? Igual, ¿no? Por ejemplo, se puede calcular mensualmente y también anualmente, ¿no? Esa es la información que nosotros vamos a colocar en el formato estadístico. Y bueno, esto es lo que hemos dicho, ¿no? Que de alguna manera esto se llama de forma trimestral, igual esto se compara los objetivos de seguridad que tenemos con el avance que estamos teniendo hasta ya sea el primer, segundo, tercer trimestre. Igual, ¿no? Y, en caso ha habido accidentes, entonces también indicar, ¿no? Las principales causas que han ocasionado y asimismo también las conclusiones y recomendaciones que se tienen que tomar a cabo. Igual, por ejemplo, esta información se tiene que presentar para el comité o al supervisor de seguridad y de alguna manera también reportarlo al empleador, ¿no? O a la gerencia o a la dirección. Ese es por el tercero. Vamos por el cuarto. Tenemos el tema de registro de inspecciones de seguridad, que pueden ser planeadas, no planeadas, y de alguna manera igual lo que hemos dicho, ¿no? Se puede modificar, cambiar, pero tiene que mantenerse lo mínimo, ¿no? Igual, por ejemplo, se tiene que indicar, por ejemplo, el objetivo de la inspección interna, el tema del resultado, ¿no? Por ejemplo, aquí se puede dividir, ¿no? Por ejemplo, indicar, colocar una foto, colocar exactamente qué es lo que se ha encontrado, el acto, la condición encontrada, y de alguna manera qué posible puede causar daño a esto, y de alguna manera también su cierre como tal. Y asimismo también describir las causas, ¿no? Que se han encontrado, ¿no? El tema de las actos y condiciones encontradas. Las conclusiones como tal que corresponderían, y también esto puede ir apuntado a una lista de verificación, ¿no? De alguna manera un checklist que de alguna manera nos sea una guía para de alguna manera verificar todos los puntos como tal. Y bueno, también recordar que, por ejemplo, el comité como tal o el supervisor de seguridad tiene que hacer también esta inspección interna, ¿no? También es importante que el empleador, la gerencia también participe, ¿no? Al menos anualmente también participe, ¿no? Luego tenemos el registro de DPPs o de emergencias. Este, por ejemplo, uno de los que se han adaptado más, ¿no? Porque de alguna manera el registro como tal que nos indica la norma es un poquito que no se acomoda, ¿no? Al todo el tema del CPPs o emergencias, sobre todo, ¿no? El CPP de emergencia. En ese tema tenemos la entrega de BP, inspecciones de BP, inspección de extintores, inspección de botiquín, inspección de luces de emergencia, ¿no? Como les he dicho, ¿no? Se pueden adicionar registros, pero cumpliendo la información que tiene que haber aquí, ¿no? Que tiene que ser esta, o la estructura, por así decirlo, ¿no? Luego tenemos el registro de capacitación. En este tema, considera el tema de inducción, capacitación, entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas importantes es que la ley nos pide mínimo 4 capacitaciones, ¿no? También es importante realizar una matriz de seguimiento para, de alguna manera verificar qué porcentaje de mi población está cumpliendo, ¿no? Está mínimo 4 capacitaciones, ¿no? Luego, también cuando hay un cambio de puesto, también tiene que haber un registro de capacitación, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un cambio, ya sea de una máquina, un equipo de tecnología, también tiene que considerarse una capacitación mínima. También de las nuevas medidas que puedan haber de seguridad o actualización de conocimiento como tal. Igual, por ejemplo, el registro de capacitación, inducción, entrenamiento simulacro, igual, ¿no? Nos lleva información, nos indica qué tipo de actividad se está realizando, el tema, la fecha, el nombre del capacitador, número de horas, y bueno, el registro de las personas que asisten, ¿no? Y bueno, luego el número de responsables como tal. Luego tenemos el tema de registros de auditorías, que de alguna manera tenemos que recordar, ¿no? Que de alguna manera, luego del estado de emergencia, se tiene 90 días, ¿no? Finalizado, y esto que de alguna manera va a finalizar en agosto, ¿no? Y de alguna manera se tiene que considerar que se tiene que regularizar estas auditorías mientras, ¿no? Entendiendo que estas son desde carácter obligatorio desde 2013, ¿no? Que salió el tema
el registro, ¿no? La RM, la resolución ministerial. Y por ejemplo, lo que nos indica que cada 2 años pasan las empresas de altos riesgos y cada 3 años las empresas que no son de alto riesgo. El registro de auditorías, netamente cuando se hace referencia al registro de auditorías, se hace referencia a las auditorías internas. Sin embargo, también se pueden realizar auditorías internas, se puede usar en el mismo formato, pero lo que hace énfasis la norma es al tema de los registros de auditorías MINTER. Igual, ¿no? Se coloca ya sea un auditor o los auditores que vayan a hacer, el número de registro, la fecha, el proceso que se va a auditar y los responsables que van a ser auditados. Asimismo, estos pueden estar acompañados de un informe, ¿no? Que nos va a detallar exactamente todos los puntos revisados y posiblemente las no conformidades, observaciones o las oportunidades de mejora, ¿no? Y también eso también, en caso de encontrarse no conformidades, el plan de acción correctiva que se tiene que hacer, ¿no? Y bueno, por ejemplo, aquí netamente se coloca las no conformidades encontradas y también sus causas. Claro que en la auditoría como tal nos van a proporcionar las no conformidades, ¿no? Las causas las vamos a tener que analizar exactamente por qué se ha presentado esa desviación, ¿no? Luego de haber detectado la desviación, a ver, igual, ¿no? Se propone la medida correctiva, igual la responsable, la fecha y también el estado como tal, ¿no? Y también la firma del responsable del registro. Eso es un poco haciendo un resumen de las 8 registros obligatorios que son, como has dicho hincapié anterior, eh, es importante realizar esa actividad. Asimismo, también es importante que toda esta información que se recopile, ya sea de las autorías, ya sea las no conformidades que se pueden encontrar, eh, se propongan o se mejoren los programas, los planes, ¿no? Entendiendo que esto, el sistema de gestión es algo dinámico, que va cambiando, que va a ir mejorando, ¿no? Y es importante que siempre se tenga esta revisión también, ¿no? De los registros legales que se tienen que cumplir, para que de alguna manera evitar, ¿no? Sobre todo las multas o sanciones que pudieran ocasionar de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un resumen de lo que de alguna manera Sunafil ha encontrado y ha colocado o ha generado ese tema de la sanción como tal. Por ejemplo, en el tema de los registros de accidentes, una empresa identificaron que no habían identificado los factores de riesgos en la empresa. Por ejemplo, las causas del accidente, las causas inmediatas, las causas básicas, ¿no? Claro, dependiendo de la metodología que se vaya a usar, igual, ¿no? Se tiene que colocar toda esa información, ¿no? No solo, no puede ser, mm, por así decirlo, por cumplir el llenado, sino también tiene que realmente servir a su fin, ¿no? Que de alguna manera realizar la investigación para encontrar realmente la causa, ¿no? Y por eso de alguna manera también la investigación tiene que llevarse en los tiempos establecidos, con las personas correspondientes, haciendo partícipe al tema del comité como tal, y también reportándole al empleador para que de alguna manera las acciones correctivas que se van a implementar y que pueden implicar costos que realmente se pueden implementar, ¿no? Y bueno, la aprobación como tal, ¿no? Luego, por ejemplo, otra de las cosas que se encontró, por ejemplo, en el tema del registro de enfermedad ocupacional, donde no se detallan las causas específicas de la enfermedad ocupacional de uno de los trabajadores, así como detallar su dirección exacta, ¿no? Igual, ¿no? Por ejemplo, igual que los accidentes, los incidentes, sí, igual se tiene que detallar aquí esta información, ¿no? Porque de alguna manera igual se tiene que colocar, como le hemos dicho, ¿no? Este registro igual puede acompañar del informe, de los monitores ocupacionales, de los EMOS y toda esta información, y que se tiene que hacer, cumplir esto, ¿no? Lo que hemos dicho, llenar toda la información mínima que nos indica la RM 050, ya que al no y llenarlo, no solo llenarlo, sino llenarlo adecuadamente. Luego tenemos el tema del registro de exámenes médicos ocupacionales, que de alguna manera la empresa no ha implementado a favor de un trabajador, ¿no? Eso también es importante, por ejemplo, que de alguna manera se tenga esa matriz de exámenes médicos ocupacionales, que se tenga un seguimiento también de los exámenes médicos ocupacionales que se van a vencer,
para que de alguna manera se pueda programar, para que también se dé lectura, ¿no? Y esta lectura también tiene que estar firmada por el medio educacional. Y de alguna manera, claro, la lectura se puede hacer de manera confidencial, se tiene que hacer, ¿no? Esa pudiendo ser virtual o presencial, ¿no? La idea es que también quede evidencia de esto, ¿no? Y que realmente se haga, ¿no? Luego, por ejemplo, ya. Luego, por ejemplo, otra de las cosas observadas fue el tema del registro de capacitación. Una empresa fue sancionada por no haber acreditado, haber brindado información en la función específica que desarrolla un trabajador. Pero también tenemos que recordar, por ejemplo, que la inducción no solo puede ser la general, sino también la específica, como se indica en la norma, ¿no? También las que tiene que brindar, ¿no? El Reglamento Interno de Seguridad, las recomendaciones de SST, toda esta información tiene que estar, no solo tiene que ser parte de la población que va a entrar, ¿no? Sino tenemos que asegurarnos que todos los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, igual, ¿no? Cuando se actualice el reglamento interno de seguridad, se tiene que verificar que todo este reglamento interno, esta entrega se tenga que hacer ya sea físico o virtual, pero a todo el personal, ¿no? Eso también. Igual también, por ejemplo, los registros de inducción, también las capacitaciones, ¿no? También es importante también revisar el tema de las capacitaciones que tienen que ser adecuadas de acuerdo al riesgo que se vaya a emplear. Y de alguna manera también recordar, ¿no? Que de alguna manera la SUNAFIL sanciona a una empresa porque de alguna manera también no cumplió la formación e información sobre la seguridad y salud en trabajo respecto a los peligros y riesgos, ¿no? De desmoldar, ¿no? Primero el tema también hacer una buena identificación, o sea, hacer un buen IPRC y también que este IPRC se comunique, ¿no? Y por ejemplo, y también que informar, ¿no? Ya sea a los trabajadores como tal, sobre todo estas las medidas de control que se van a aplicar, ¿no? Ya que esto si no puede ocasionarse también una sanción como tal, como lo hemos hecho referencia, ¿no? Esta es una de las cuantas que se pueden registrar, ¿no? De sanciones como tal, y que vemos también la importancia de los registros obligatorios que se tienen que implementar y de manera adecuada, ya hemos dicho, ¿no? De cumplir los registros, la información mínima que tiene la RM050, que tienen que estar todos los espacios llenados, tienen que contar información clara, precisa, encontrar las causas, sobre todo en lo que nos indique esto, ya sea el tema de las inspecciones, en el tema de los monitoreos, en el tema de los accidentes como tal, determinar exactamente, tomarse el tiempo de realmente realizar este proceso que se tiene que realizar y tener esta información, ¿no? De manera adecuada, disponible, ya sea de manera física o virtual, ante alguna inspección que se pueda generar, ¿no? Y también del año anterior. Y también conservarlo en el tiempo que hemos indicado, ¿no? Ya sea 20, 10 o 5 años. Eso sería todo por mi parte.